Luego va a presentar Jesús Pedrosa, nuestro conferenciante de hoy, al que conoce desde hace muchos años. Y nosotros lo que le queremos dar es las gracias a Eduardo por estar aquí con nosotros y además hacerlo con tanto cariño, porque es un hombre entrañable, aparte de ser un brillantísimo militar. Además, conoció al padre de mi sobrino Tonete Entrena, que Tonete no ha podido venir hoy, y mira que se lo dije, pero bueno, me acaba de decir un colega de Garrigues que le ha entrado un asunto que no ha podido dejar para mañana. Bueno, pero ya él lo sabe, y sabe que tú conocías a su padre y que a nosotros nos da mucha satisfacción el que tengas tan buen recuerdo de mi primo Tonete. Jesús Pedrosa, tesorero de nuestro club, va a hacer luego la presentación del conferenciante. Veis que está aquí también en la mesa José Luis Freire, miembro del club, vocal de la Junta Directiva del Club Liberal Español, y que está encargado de que esto se retransmita también por streaming, porque no solo estamos aquí unos pocos presentes, sino también a través de streaming en directo, pues siguen bastantes personas nuestras conferencias. Y siempre, como sabéis, me gusta hacer referencia al Club Liberal Español. Entre otras cosas por razones de recluta, porque siempre nos interesa que se vayan incorporando gente a nuestro club, y sobre todo ahora que estamos con el tema tan candente de la defensa de Europa, lo que sí tenemos que decir es que también es muy importante la defensa de la libertad. Y precisamente eso es el objetivo del Club Liberal Español. No solo el fomento de la libertad como concepto único que nosotros mantenemos, ¿no?, indivisible, porque claro, la libertad habitualmente se fracciona pues en libertad de expresión, en libertad de reunión, de asociación, libertad religiosa, etcétera, todo, de movimiento, libertad de empresa, propiedad privada. No, todo es uno, porque si no podríamos, siempre ponemos como ejemplo en la situación de China, que tiene una explosión económica bárbara, pero en donde no hay libertad. Eso nos sirve ese desarrollo económico, pues desde nuestro punto de vista eso no nos interesa. Para nosotros la libertad es indivisible. Y además es de indivisible, es de derecho natural. No nos lo concede ni Sánchez, ni el Estado, ni la ley. La libertad es algo que forma parte de la dignidad de la persona desde el nacimiento. Entonces, pues bueno, pues nosotros decimos que la libertad es indivisible y que la tenemos que defender. Y la forma de defender la libertad para vivir en convivencia, pues de una forma ordenada, en una sociedad abierta, es a través del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que tanto reivindicamos nosotros, es imprescindible. Y ahora nos acabamos de dar cuenta que no solo hace falta el Estado de Derecho, sino también hace falta fuerza militar, y hay que combinar ambas cosas, porque si no nos quedaremos sin libertad, y ahí está el ejemplo de Ucrania. Hay que tener unas instituciones serias, hay que tener unos jueces independientes del poder, porque lo que trata la democracia es de limitar el poder del Ejecutivo. Esa es la clave de la democracia liberal y la forma del reconocimiento de la libertad individual. Y esta es la presentación que siempre me gusta hacer del Club Liberal Español. El concepto, la defensa, y como somos españoles, pues también entendemos que la defensa de la unidad de España, por nuestra historia y por nuestra forma de ser, y lo que no vamos a dejar que se fraccione lo que tantos años ha costado crear y mantenerlo, pues forma parte también de nuestra estructura, y por eso nos llamamos Club Liberal Español. Y dicho esto, pues yo cedo la palabra al tesorero, que va a presentar a nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias. No voy a hablar de cuentas. Ah, ¿no? Ni de cuentos. Muy bien. Gracias. Hoy me ha traído Eduardo el libro que ha salido ayer, que ha escrito, que se llama La amenaza nuclear, su incidencia en la seguridad y el futuro de Europa. Parece como si fuera el título de la conferencia.
Entonces, os voy a leer 2 párrafos un poco de la idea del libro. ¿Qué pasaría si se rompiera el equilibrio nuclear? ¿Hasta qué punto vivimos bajo la amenaza de una catástrofe atómica? ¿Podría Europa convertirse en el epicentro de una nueva crisis global? Las armas nucleares han moldeado la historia de las relaciones internacionales desde su aparición. Han sido la mayor garantía de disuasión, pero también la sombra que amenaza la paz mundial. Hoy, en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, la seguridad de Europa vuelve a estar en entredicho. Es el libro que ha escrito Eduardo Zamarripa, que, como ha adelantado el presidente, es teniente general en reserva del Ejército del Aire, y que tiene un currículo que os voy a leer un poco, es un poco porque es muy extenso. Bueno, el teniente general tiene 77 años, 78, bueno, pero dentro de poco 79, pero vamos, 78. Fue destinado como piloto de caza, se graduó como teniente en 1969 en la Academia General del Aire y salió como piloto de caza en las bases de Guindo, Morón, Albacete, Torrejón y Zaragoza. En estos destinos se ha volado 4.500 horas. Ha volado... No, horas. Es lo que cobra, 4.500 la hora. En diferentes aviones, incluyendo el Northrop F-5, el Phantom F-4, Mirage F-1 y el McDonnell Douglas F-18. Después de concluir su etapa operativa como piloto de caza, hizo el curso del Estado Mayor y sus últimos puestos han sido los siguientes. Delegación de España de la OTAN en Bruselas como consejero de Defensa. Subdirector general de Coordinación y Planes del INTA, que es donde le conocí yo, en el INTA. Subdirector general para Cooperación y Defensa Civil en el Ministerio de Defensa. Jefe de Movilidad Aérea del Mando Aéreo de Combate. Segundo jefe de Mando Operativo Componente Aéreo de la OTAN en Tamiz, Turquía. Jefe del Estado Mayor del Mando Operativo de Fuerzas de la OTAN del Sur de Europa en Nápoles desde el 2007 a 2010. Y ya retirado, fue nombrado en marzo de 2012 director general de instructor del Ministerio de Defensa, de infraestructura, es que lo estoy leyendo en una letra tan pequeña, de Ministerio de Defensa, cargo que ha ocupado hasta el 2018. Entre sus estudios militares se encuentra el curso de Estado Mayor de Madrid, el curso de Defensa de la OTAN en Roma, Diploma de Estudios Internacionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, curso de Defensa Nacional del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y curso de alto gestión de recursos en el mismo centro. En cuanto a los estudios universitarios, es licenciado en Ciencias Económicas y licenciado en Filosofía y Letras. Y habla 3 idiomas, aparte del castellano, 3 idiomas. Habla el francés, el inglés y el italiano. El 16 de octubre de 2003, tras la defensa de la tesis coordinación entre la Unión Europea y la OTAN para la defensa de Europa, ha obtenido el título de doctor en Seguridad Internacional por la UNED. Bueno, yo creo que con esta presentación debe conocer bastante el tema que nos va a desarrollar hoy sobre la seguridad en Europa. ¿Funciona? Sí funciona. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jesús. Ya que estoy aquí, quiero decir que intelectualmente me siento cristiano liberal por poco gobierno, poco Estado y cristiano por razones obvias, y estoy muy contento de dirigirme a todos ustedes o vosotros y poder decir las cosas que pienso. Muchas gracias. Y voy allá.
Seguridad y defensa, conceptos que se solapan. La seguridad es la libertad de poder ser lo que somos y de desarrollarnos como deseemos a nivel individual, a nivel nacional y hasta a nivel continental. Esa seguridad hay que defenderla, y uno de los aspectos de esa defensa es la que ejercen las Fuerzas Armadas. En cuanto a Europa, el proceso de integración de nuestro continente, que se inició en los años 50, como todo el mundo sabe, nos ha llevado por el momento a la Unión Europea. Una unión que en la actualidad la define el Tratado de Lisboa, en vigor desde diciembre del 2009. Este tratado ha dedicado una buena parte de su texto al tratamiento de la seguridad y defensa de lo que somos y de lo que tenemos, y de las ideas que queremos defender. De una Europa que, aunque sigue siendo en su conjunto una potencia económica extraordinaria, va perdiendo relevancia internacional ante las tres potencias mundiales principales, Estados Unidos, Rusia y China, y ante el ascenso de algunas potencias regionales emergentes. La defensa es una faceta de la seguridad. Es la consecuencia de la necesidad de protegerla. En el aspecto militar, es la capacidad de reaccionar contra los peligros que en este mundo complejo, muy complejo, nos amenazan y perturban ese sentimiento de estabilidad y seguridad imprescindible para el progreso. En el terreno de lo nuclear, asunto siempre muy controvertido, querría ofrecer también en estos minutos algunas ideas para que cada uno se forme una opinión, la que sea, sobre lo bueno y lo malo de esta antigua e inagotable fuente de energía descubierta hace apenas un siglo y de su contribución al desarrollo o al desastre de la humanidad. Seguiré un guión fácil. Todos conocemos la expresión de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Pues yo voy a hacer de eso, el eje de la charla. El ayer, conocido, seguir con el hoy, opinable, y terminar con el mañana, aventurado, porque es una prospección siempre arriesgada por lo desconocido de lo que nos espera. El ayer, y muy corto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se consolida en Rusia, se extiende y toma fuerza política en Europa. Las guerras civiles de los años 30, que no solamente fueron la nuestra, fueron varias. Aparecen el nazismo y el fascismo. Se llega a la guerra a nivel mundial. Se investiga en la física nuclear como arma. Se consigue durante la guerra únicamente en Estados Unidos. Se utiliza en Hiroshima y Nagasaki. Se acaba la guerra. El panorama económico y social en Europa era desolador. Los fascismos desaparecen, pero el comunismo no. El peligro de una agresión comunista generalizada en Europa se hace realidad en los primeros años después de 1945. Se firma el Tratado de Bruselas, la OTAN en el 49, la Comunidad Europea de Defensa en el 52 y se echa para abajo por la Asamblea Francesa en el 54. El estado del bienestar nace, llega al éxito económico y paralelamente llega el abandono de los valores hasta entonces considerados fundamentales, la casi desaparición de la espiritualidad en la mayoría de la población, el asentamiento del materialismo. Por otra parte, también el ascenso a la categoría de primera potencia mundial de Estados Unidos y su control sobre Europa. Más recientemente aparece el yihadismo y el terrorismo actual. No es un terrorismo nacional como lo era el anarquismo en Europa al comienzo del siglo XX. Es algo más general, más fuerte y más mundial. De particular importancia la OTAN. Es un invento sajón. Esto es interesante. Es un invento sajón. Se pergeña en una reunión secreta en el 48 entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Canadá de anfitrión. De Gaulle no está invitado, pero quiere estarlo. La carrera de armamentos nucleares viene a continuación. El problema de los ensayos nucleares. No me meto en estas cosas para poder llegar a donde quiero llegar al final. En 1987, este dato es interesante, había más de 70.000 cabezas nucleares en el mundo. 70.000. Aparece Gorbachov. Se firma el Tratado INF de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Yeltsin entra en el poder. Lo sustituye
uno que no me acuerdo el nombre, durante unos meses, pero no tiene importancia, porque el que llega es Putin. Y la política de ampliación de la OTAN, a la vez, es empujada y llevada y dirigida por Estados Unidos. Y ahora ya entramos en el hoy, ya no es el ayer. En el hoy, los principales focos de tensión geoestratégica son Rusia, China, Oriente Medio, entre paréntesis Irán, el petróleo y el gas, dos elementos importantísimos, el trigo y el agua, también el agua en Centroasia es importantísima. Los minerales, todos hemos oído hablar ahora de las tierras raras, que yo no sabía que eran tan raras. La inversión en defensa, los presupuestos, es otro capítulo que están presente y que lo oímos todos los días. Y eso viene desde la cumbre de Gales en octubre, yo creo que era en 2014, cuando se acordó que los países llegarían al 2% de su PIB. Y sigue siendo un elemento de controversia, sobre todo en algunos sitios más que en otros, y no hace falta señalar. Y la situación mundial de las armas nucleares son algo muy importante a tener en consideración. Yo lo he tenido en consideración porque por eso he escrito este libro, luego me van a permitir que me caiga un poquito hacia ese lado de la montaña. Me voy a centrar en el elemento más preocupante en el panorama internacional, que es la Rusia de Putin, que presenta un antes y un después en 2008, intervención rusa en Georgia. Seguidamente vinieron dos invasiones rusas de Ucrania, una en el 2014, Crimea, y otra en el 2022, que conocemos todos y estamos en guerra desde entonces. Vino la respuesta occidental y la amenaza rusa repetida varias veces de una intervención nuclear. A día de hoy viene algo también nuclear, Trump, y la incógnita de lo que hará mañana. Mañana por la mañana o mañana por la tarde. O quizás ya lo ha hecho el 28 de febrero, cuando recibió de esta manera tan particular a Zelensky. Los últimos acontecimientos los consideraremos dentro de unos minutos al analizar el mañana que nos espera. De particular importancia en el contexto de la actual guerra en Ucrania, y yo creo que esto es un punto interesante para recordar el que lo conozca y para saberlo el que no esté al corriente. El 5 de diciembre del 94, Rusia, firmaba Yeltsin, firmó junto con los Estados Unidos, el Reino Unido y el presidente de Ucrania una cosa que se llama el Memorándum de Budapest. En virtud de ese documento, todos sus firmantes, los 4, se comprometían a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras existentes de Ucrania. Es el punto 1, lo leo. Y a abstenerse del uso de amenazas o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de Ucrania. Y a que ninguna de sus armas, las de los estados firmantes, entre ellos Rusia, sería usada jamás contra Ucrania, salvo en caso de defensa propia. Punto 2. Rusia, está claro, violó el compromiso adquirido desde el 5 de diciembre del 2014, cuando comenzó la invasión y anexión de Crimea. Y, por supuesto, eso ha pasado un poquito de una manera, y, por supuesto, en febrero del 2022, cuando inició la invasión a gran escala de Ucrania. En cualquier caso, desde ese año, desde el año que yo he dicho que era un antes y un después, desde el 2008, la violencia fue el instrumento. Primero, ese año con la intervención rusa en Georgia y su presencia militar desde entonces en Osetia del Sur y Abjasia, dos partes que pertenecen a Georgia. Después, con un conflicto soterrado en las regiones rusoparlantes de Ucrania, el Donbass o el Donetsk y el Lugansk, que son las dos partes del Donbass. En 2014, con la ocupación de Crimea. Y finalmente, en 2022, con el eufemismo de la Operación Militar Especial, la invasión y guerra en Ucrania. En el terreno de lo nuclear, la denuncia o suspensión de los acuerdos que estaban en vigor desde hacía años y que se han ido firmando, negociando y acordando a través del tiempo de la Guerra Fría, la suspensión de esos acuerdos que estaban en vigor entre Rusia y Estados Unidos sobre el control de los armamentos nucleares permite ahora a Rusia
la impunidad en el desarrollo de nuevas armas con capacidad de portar armas nucleares, cabezas nucleares. Cabezas es ojiva y hace falta un elemento portador. Ese es el misil, el cohete, lo que queremos llamarle. Y el presidente ruso ha hecho gala de ello, de esas nuevas armas, amenazando a Occidente por habernos constituido en proveedores de armamento, porque no hemos intervenido nadie en una guerra, pero sí proveedores de armamento, entrenamiento a Ucrania para ayudarla a defenderse y rechazar lo que ha sido la invasión de su territorio. Por parte occidental, siempre liderada por Estados Unidos, su recorrido político en estos años respecto a Rusia no ha estado desprovisto de falta de sensibilidad. Desde el final de los años 90 del pasado siglo, la OTAN se ha ido extendiendo hacia el este, hacia Rusia, integrando a la gran mayoría de los países europeos que pertenecían al Pacto de Varsovia. En 1999, la OTAN incorporó a Hungría, Polonia y la República Checa. 5 años más tarde, en el 2004, se incorporaron Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. Otros 5 años más tarde, en 2009, lo hicieron Albania y Croacia. Y en 2017, Montenegro y Macedonia del Norte. En todos estos años, los únicos países que no estaban en la órbita soviética, aunque muy cerca de ella, y que han pasado a ser parte de la OTAN han sido Finlandia y Suecia. Y todo hay que decirlo, sus incorporaciones han sido extremadamente lógicas teniendo en cuenta la actual amenaza rusa. La línea roja que llevó a Putin a intervenir militarmente fue el establecimiento de contactos para la incorporación a la OTAN de Georgia y de Ucrania. Su intervención en Georgia, como he dicho hace un momentito, fue un éxito, pues el proceso de incorporación de este país a la OTAN se ha congelado indefinidamente. Pero en el caso de Ucrania, el asunto era de mucha y de gran envergadura. Y claro, no ha sido tan elemental. La política de puertas abiertas de la Alianza, la incorporación de todos esos países que he nombrado uno por uno, a mi juicio, decidida de antemano directamente por Estados Unidos, es un asunto que ofrece terreno para la reflexión. Es la llegada de la OTAN hasta las fronteras directas de Rusia. Y yo me pregunto, ¿era necesario para la seguridad internacional? ¿O lo era, en cambio, para reforzar el liderazgo internacional norteamericano? ¿Lo era o no lo era? Yo creo que lo era para reforzar el liderazgo norteamericano y para seguir los planes que ellos hacían en el interior de su país. En cualquier caso, acoger a la a Ucrania en la Unión Europea, sí, tenía el precedente de haberlo hecho ya con la mayoría de los países del este de Europa, satisfaciendo sus deseos de europeidad y de seguridad. Pero introducir en la Alianza Atlántica a Ucrania, que tiene un porcentaje muy importante, en el año 93 era el 12%, después no sé por dónde anda, de su población étnicamente rusa y un pasado centrado en la sumisión al imperialismo soviético, pues, y después de dar esa señal en el 2008 de la Federación Rusa de la intervención en Georgia, yo creo que podríamos calificarlo políticamente al menos como de precipitado. Y es comprensible que el gobierno ruso e incluso parte de su población lo sientan como agresivo. En cualquier caso, para apoyar y ayudar a defenderse a Ucrania de una agresión rusa, está clarísimo. El memorándum de Budapest hace y permite que tanto los países firmantes como los países occidentales, como el resto de los países de la ONU, estén en contra de Rusia. De un particular interés, y esto es una cosa que también he llegado a saber leyendo, como todo el mundo, de un particular interés, el politólogo norteamericano John Mearsheimer, interesante nombre, publicó un artículo, ¿en qué año? En 1993, y que se llama Una disuasión nuclear para Ucrania, The Case of Ukrainian Deterrence, o algo así, en el que para él era completamente equivocado que Ucrania traspasase todas sus armas nucleares a Rusia,
y tenía nada más y nada menos que 4.000, de alrededor de 4.000. Vaticinó el profesor americano que las relaciones entre Rusia y Ucrania probablemente se deteriorarían en el futuro y que, cito, las armas nucleares, voy a decir varias citas porque son exactas y son de este hombre que lo escribe. Las armas nucleares ucranianas serían un elemento disuasorio eficaz contra un ataque ruso convencional o un chantaje nuclear. Ucrania no se podía defender con armamento convencional contra una Rusia mucho más potente y nuclear. Y en ningún otro país, los Estados Unidos incluidos, iban a proporcionarla un nivel de disuasión suficiente para constituir una verdadera garantía de seguridad. Cito de nuevo, una guerra convencional entre Rusia y Ucrania, puede leerse literalmente en su artículo, conllevaría muchísimas víctimas y el posible asesinato de muchos millares de civiles. Mearsheimer habla también hasta de millones de refugiados, entre comillas, clamando, pone así esa palabra, en las fronteras de Europa. Obviamente, tenía razón. Por ello pensaba que no era una decisión acertada el que todo el arsenal soviético desplegado en Ucrania se transfiriera a Rusia. Según él, una Ucrania nuclear era necesaria para mantener la paz con Rusia, con la que tenía una historia de malas relaciones, y esa capacidad nuclear aseguraría que Rusia no intentaría reconquistarla. Si los ucranianos hubieran tenido la capacidad nuclear que defendía Mearsheimer, los rusos, obviamente, lo habrían tenido muy en cuenta antes de proceder a la invasión de su país. Él pensaba que las armas nucleares tácticas móviles, que ya estaban en el año 93 en camino y la mayor parte habían llegado a Rusia, tenía una lógica, pero que las armas nucleares estratégicas que tenían en silos los ucranianos, esas debían de permanecer ahí. Pasando del terreno de las predicciones al terreno de la realidad, la única garantía que se dio entonces, hacia el año 93, he dicho que se firmó en el 94 el Memorándum de Budapest, contra un conflicto con una potencia nuclear, fue el Memorándum de Budapest, y ha fallado. Un par de preguntas. ¿Hubieran realmente contribuido las armas nucleares a que no se desencadenase este conflicto? Otra. ¿Es mejor o peor la alternativa de más paz con inseguridad nuclear que la de un mayor riesgo de guerra convencional que también puede llegar a ser terriblemente costoso en términos de vidas humanas? 50 millones en la Segunda Guerra Mundial. Las respuestas quedan a nuestra, a su y a la mía consideración. Y vuelvo a Mearsheimer, yo creo que finalmente a este. Pensaba en un posterior libro publicado en el 2018 que se llama La gran desilusión, y refiriéndose de nuevo a Ucrania, que la estrategia de Occidente o es la de Occidente o es la directa de Estados Unidos para incorporar este país a la órbita occidental se basaba en tres componentes ligados entre sí: la ampliación de la OTAN, obviamente lo hemos visto, la expansión de la Unión Europea, expansión lógica, y la revolución interna que tuvo lugar en Ucrania a finales del año 2013 en aquello que se llamó el Euromaidán, que creo que es el nombre de una plaza central donde se produjeron las mayores concentraciones de personas. Y que según él, según Mearsheimer, esto lo he leído, de alguna manera estuvo apoyada por el gobierno norteamericano, el Euromaidán. Y él cita en su libro a la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Asiáticos, al embajador norteamericano en Kiev y a un senador del que no proporciona el nombre, pero como pone un senador, yo se lo digo porque quiere decir que hay una intervención norteamericana desde distintos puntos. Para Moscú todo ello, el Euromaidán y lo que ha venido después, era lesivo para sus intereses y habría motivado, sin razón, con media razón, sus posteriores intervenciones militares, comenzando el mismo año 2014, yo he dicho que el Euromaidán fue en diciembre del 2013, pues ya en el 2014 la invasión de Crimea y su incorporación a Rusia. Mearsheimer pensaba que cualquier duda sobre la determinación de Rusia de impedir la incorporación de Ucrania a la OTAN debería haberse disipado años atrás con la intervención rusa en Georgia en el año 2008. Voy por el mañana. El mañana
será lo que nos empeñemos que sea. Y si nosotros no nos empeñamos, otros lo harán, en que sea como ellos quieren, no como queramos nosotros o como pensemos áulicamente. En un marco general, el del conjunto del planeta, que por supuesto afecta a Europa, la balanza de la estabilidad internacional sitúa en un platillo, más bien nuestro, a la OTAN, Estados Unidos, la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea y la propia Unión. Y en el otro platillo, ¿qué colocaríamos? Rusia, Irán, el Oriente Medio, China y Taiwán, conflicto latente, Corea del Norte, India y Pakistán. Vamos a iniciar la consideración de ese futuro todavía tocando un poquito la situación en Ucrania. En este asunto, yo me pongo aquí, el mañana comienza hoy. Y no es una tontería preguntarnos si comienza en Riad o en París. En París, por la conferencia que ha habido, en Riad, por los contactos que también ha habido ya. Luego ya, el mañana ya ha comenzado. Putin no puede perder la guerra. Su futuro personal sería incierto. Y Rusia no puede ganarla actualmente en términos económicos o militares. Si no, la hubiera ganado. Llevamos 3 años de guerra. Y Ucrania, sin la ayuda norteamericana, tampoco. Pero recientemente la historia ha dado un vuelco a favor de Putin. El pasado 28 de febrero, yo me lo anoto aquí, Putin ha recibido a Zelensky, lo saben ustedes mejor que yo, en la Casa Blanca, con un resultado demoledor, no solo para Ucrania, sino para la actual estructura de seguridad de Europa, muy importante. Y parece indiscutible que se reunirá con su homólogo ruso para negociar la paz. Yo me pregunto, ¿qué paz? Ya lo veremos. El origen de la guerra, guste o no guste, está en la actitud de Estados Unidos en la OTAN en los últimos años. Y ahora, Estados Unidos amenazan con dejar al país agredido y defendido por ellos, Ucrania, en la estacada. La amenaza la hemos oído hasta por televisión, directamente. Ya pasó algo así en la Segunda Guerra Mundial con Polonia. Inglaterra y Francia entraron en la guerra mundial con Alemania para defenderla y acabar el conflicto. Y siendo vencedores Inglaterra y Francia en la contienda, se la cedieron inmediatamente a la Unión Soviética, que previamente ya se la había repartido en el año 40 con Hitler. Volvió a pasar algo parecido en Afganistán. Estados Unidos invadió el país, con una lógica. Embarcó en el conflicto a Naciones Unidas. Y 2 años después, Naciones Unidas traspasó la responsabilidad de la operación ISAF a la OTAN. Y durante el primer mandato de Trump, ¿qué decidió Trump? Retirarse. En el año 17-18. Una retirada que culminó, como también todos sabemos y yo recuerdo, de una manera vergonzosa con la toma de Kabul por los talibanes en agosto del 2021, que ya no estaba Trump, pero acababa Biden de coger el relevo. Pero ya tenía la decisión, ya estaba tomada. Y desde el 2021 los talibanes gobiernan de nuevo el país, lo que habían intentado defender, atacar, acabar, desintegrar los norteamericanos. Obviamente, la guerra en Ucrania, que dura ya 3 años, no puede acabar más que en una mesa de negociaciones. Y el papel de Estados Unidos en esa mesa es decisivo. Pero convocarla sin haber tenido en cuenta antes o durante la misma al país objeto de la negociación, Ucrania, ni a los 27 países miembros de la Unión Europea que le han estado sosteniendo durante todo el conflicto, no es propio en absoluto de un aliado. Destroza lo que hasta ahora se ha llamado el vínculo transatlántico e implica una desconexión de Estados Unidos con Europa que yo creo que será muy difícil de olvidar. Si a eso añadimos el intento del presidente Trump de obtener ventajas económicas sustanciales, es un negocio, el acuerdo sobre las tierras raras para compensar su apoyo militar anterior, pues entonces la situación para mí es un poquito injustificable. ¿Qué tipo de paz quiere lograr? No me resisto a recordar una frase que oí hace poco en la radio atribuida a Josep Borrell, y muy puntual y muy puntera. En una mesa de negociaciones, el que no se sienta en ella forma parte del menú. No necesita explicación.
el resultado previsible de lo que parece venir, yo creo que es perjudicial para Estados Unidos como nación, no como gobierno, perjudicial para Estados Unidos como nación, perjudicial para Ucrania, perjudicial para Europa y beneficioso solamente para Putin, no para Rusia, porque la mantiene al otro lado en una especie de guerra fría, etcétera, etcétera. ¿Qué sería para Putin ganar la guerra? Pues mira, anexionarse Crimea, anexionarse si puede el Donbass, pero sobre todo, y para mi gusto, de todo lo que he leído, diría está estudiado, y sobre todo, compartir con Estados Unidos una posición de superpotencia rectora del hemisferio norte, mientras que la hegemonía en el hemisferio sur se quedaría en discusión entre Estados Unidos y China. Perdón. En cuanto al riesgo nuclear en nuestro continente en el futuro, asunto que es importante, o muy importante, el peligro más patente lo constituyen hoy en día dos factores concretos. El primero, el abandono norteamericano y ruso sobre los acuerdos sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio, el Tratado INF, que viene de los tiempos de Reagan, y también de las fuerzas nucleares estratégicas, el Tratado New START. Y también, el segundo factor, el gran número de armas nucleares tácticas de Rusia. En el primer caso, esto implica un riesgo que creíamos desaparecido. No son los misiles que son capaces de ir desde Rusia hasta Estados Unidos o de Estados Unidos a Rusia, sino son misiles que llegan hasta Gibraltar. O sea, llegan porque son el Tratado de INF era para los misiles de alcance intermedio, que quiere decir un alcance cercano e inferior a los 5.500 kilómetros. No he mirado el mapa. Tienen ustedes la cuenta desde Rusia y Kaliningrado, que está más avanzado, es toda Europa. El otro factor, el abundante inventario de ruso de armas nucleares tácticas, le permitirían, llegado un caso, que sería si se encontrara en una situación muy mala o si hubiera de verdad se declarara una guerra, que no está declarada ni está de verdad en situación de guerra con Europa, le permitirían, llegado el caso, su utilización de forma ajustada a cada tipo de la situación, porque una cosa que he aprendido es que las armas nucleares, las de 16 kilotones y 20 kilotones o 25 eran las de Hiroshima y Nagasaki. Después han llegado a ser el máximo hasta de 50 kilotones, una bomba que los soviéticos llamaban el Gran Zar. Pero es que también hay armas nucleares que caben en esta habitación, que la manejan 4 hombres y que tiene una cantidad, como si fuera una división, pero a nivel pequeñito. ¿Cuál peligro tiene ese tipo de armas? Que las utilicen con mucha mayor flexibilidad o que las utilicen por decisiones que no vengan del gobierno o de decisiones que no tengan carácter estratégico y sean demasiado fáciles de utilizar. Estas armas tácticas son más indetectables, me he puesto, su uso limitado podría llegar a no desencadenar una guerra nuclear total, como comentaré después, y sí, en cambio, un ultimátum previo a la misma. Otro profesor norteamericano, Herman Kahn, era un especialista en teoría de sistemas y un conocido analista sobre las posibles consecuencias de una guerra nuclear. Kahn dejó escrito en la década de los 80 que en el caso de que los soviéticos atacasen nuclearmente Europa occidental o incluso a las fuerzas estadounidenses desplegadas en nuestro continente, sin hacerlo a su territorio continental, Estados Unidos, y él se preguntaba retóricamente, ¿respondería con un ataque total contra las ciudades soviéticas? A él le parecía muy dudoso. Cito literalmente. En su opinión, ni los soviéticos ni los estadounidenses iniciarían un ataque total contra el otro, sin importar cuán provocativa fuera su conducta, a menos que se tratase de un ataque importante contra el propio territorio, que quiere decir que Europa se quedaría en un intermedio muy, entre comillas, muy desagradable. Estos pensamientos del analista norteamericano dan más fuerza a la verosimilitud de una cierta impunidad en el caso muy improbable, pero posible, teóricamente, de un ataque muy limitado con un arma nuclear de la menor fuerza posible en Ucrania, de la menor potencia posible. En la línea de este pensamiento de este hombre, de Herman Kahn, en un mundo multipolar
y esto es un pensamiento curioso, ninguna de las potencias con capacidad nuclear recurriría al ataque nuclear contra otra de ellas, porque ambas quedarían totalmente destruidas. Pero aunque una de ellas venciera, lo que es clarísimo es que quedaría, en el mejor de los casos, exhausta y muy perjudicada frente a las demás. Y esto reza tanto para Estados Unidos y Rusia como para todos los restantes estados poseedores de este tipo de armamentos. Para Kant, desde ese punto de vista, lo nuclear, paralelamente a sus riesgos, tiene algunas ventajas. Respecto a otros países aliados nuestros y en el contexto del riesgo nuclear en Europa, la capacidad de disuasión nuclear de Francia y del Reino Unido es suficiente para asegurar que estos países no recibirán un ataque individual de una gran potencia, y aún menos de una potencia nuclear inferior, pero sí podrían recibir, y esto ahí queda, un ataque nuclear puntual y limitado de tipo terrorista, y no hay que despreciar la idea de que un ataque así fuera apoyado o patrocinado por algún Estado interesado en, entre comillas, romper la baraja de la estabilidad en el mundo o romper la baraja de alguno de estos dos países individuales. Estoy pensando en Corea del Norte. El proceso de integración europeo es un elemento muy importante. Es lo único que está exclusivamente en nuestras manos. La PES, la política la seguridad, la diplomacia y la defensa, la PESC y la PCSD, la política común de seguridad y defensa, son elementos claves para nuestra seguridad y para nuestra defensa. Dentro de esa política común de seguridad y defensa de la Unión hay unos elementos muy interesantes que son, que no nos vamos a extender en eso, pero podemos hablar. La Agencia Europea de Defensa y la cooperación estructurada permanente y el Fondo Europeo de Defensa. Son elementos de extraordinaria importancia. Pretenden impulsar la industria europea de defensa, lo que obviamente implica una mayor autonomía respecto a Estados Unidos. Y muy importante, la principal innovación en el Tratado de la Unión, que está en vigor desde el año 2009, es tan importante, tan interesante e igualmente peligrosa. Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Eso es más de lo que dice el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que tengo aquí para si sale alguna pregunta que queréis saber, pues mejor. Moraleja práctica de eso, ¿qué digo? Ucrania no puede actualmente, estando en conflicto con Rusia, entrar en la Unión Europea. Legalmente pasaríamos a situación de estar en guerra con Rusia. Y tras los sucesivos acuerdos de reducción que han tenido lugar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que he hablado anteriormente, y ahora con Rusia, el número de cabezas nucleares ha disminuido. Recordad que hablaba de 70.000 en el año 1987. Después han pasado a 20.000. Pero ahora, según informes de una cosa que se llama la Federación Americana de Científicos Norteamericanos, el número de cabezas ahora, y corroborada por otros estudios también que aparecen en Internet, ahora está alrededor de 12.100. Realmente son demasiados. Son más de los necesarios para disuadir, e incluso para intimidar o para responder un ataque. Queda mucho camino por recorrer. Entrando en el terreno de las conclusiones, para mí está fuera de toda duda que actualmente la paz en el mundo se ve particularmente quebrantada por la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania, en la que Vladimir Putin y sus más cercanos colaboradores vienen insinuando, algo que ya repito, la posibilidad de empleo del arma nuclear, y por la situación también en el Oriente Medio, que yo diría que si la provoca Irán, y Irán es la principal proveedora de armamento a Rusia, fuera de Rusia, pues algo tendrán a lo mejor que ver. La situación en Oriente Medio ante la agresión iraní manejada a través de Hamas e Hezbollah, principalmente, y la respuesta iraní a la misma. Todo ello podría llevar a la tentación de emplear lo que recibe el nombre, y ya lo he sugerido anteriormente, una opción nuclear limitada. Pero esto es muy improbable que esto pueda suceder a día de hoy ni en un futuro próximo. Y es de esperar que antes o después vuelvan las aguas a su cauce y que el papel disuasor del armamento nuclear colabore a ello. Además, en cualquier caso,
parece que los últimos acontecimientos, que son los contactos directos entre Estados Unidos y la Federación Rusa de Trump y de Putin, alejan la posibilidad o toda posibilidad del empleo de un arma nuclear, aunque a un precio que implica un replanteamiento de la seguridad y defensa de Europa. Todo lo dicho hasta aquí nos plantea, entre otras cosas, la cuestión de si Europa Occidental, en concreto la Unión Europea, de la que España forma parte, debería o no contar con un instrumento militar nuclear propio y común, que sirviera de disuasión y de garantía para su seguridad y defensa contra una agresión de cualquier tipo contra todos o algunos de sus miembros. En este asunto, Francia tiene mucho que decir. Y ya ha dicho, no solamente anteriores presidentes franceses ya lo han insinuado, el presidente Macron lo ha dicho claramente y creo que en estos últimos días ha dicho algo también en este sentido. En cualquier caso, el papel que quisiera jugar Francia, única potencia nuclear dentro de la Unión, sería de crucial importancia, el papel que quisiera jugar. Y es innegable que el riesgo nuclear existe para todos, también para ellos, y hay que dedicarle toda la atención que merece para que nunca llegue a alcanzar políticamente ese término científico tan expresivo en la terminología nuclear que se llama la masa crítica. Sin masa crítica no hay explosión nuclear. Bueno, pues políticamente también hay una masa crítica a partir de la cual es muy difícil echar marcha atrás. Impedir esto es uno de los objetivos principales del Tratado de No Proliferación, firmado me parece que en el año 70, y que no proliferación de armas nucleares, al que hay que apoyar de todas las maneras posibles. Obviamente, sería una condición imprescindible para nuestra seguridad que el proceso de integración europeo prosperara satisfactoriamente, porque si no, nada de lo que digo en cuestión de Europa tiene sentido. Y que lo hiciera más hacia una futura federación política que hacia una simple asociación de tipo comercial, como algunos de sus miembros, entre ellos Dinamarca, desean. En el estado de cosas en que ahora se encuentra la Unión Europea, crear un sistema de defensa común, y más aún con un componente nuclear, es a corto y medio plazo, a mi juicio, una utopía. Pero el no ver la luz al final del túnel no exime de la obligación de avanzar si nos encontramos dentro de él. El cambio es una constante en la historia, lo único permanente es el cambio. Y dependiendo de nuestros esfuerzos de hoy, en uno u otro sentido, nos espera un resultado positivo, menos positivo o incluso negativo para el futuro de nuestro continente y para todos nosotros. Para la Unión Europea, la amenaza de un ataque nuclear generalizado como el que hemos temido durante la Guerra Fría, donde se temía realmente, es muy improbable, altamente improbable. Pero sí podría llegar a ser posible que un grupo terrorista con suficientes recursos económicos, una especie de Daesh o un grupo similar en el futuro, lograra hacerse con un artefacto de fisión nuclear, no de fusión, que es más elaborado y mucho más potente generalmente, pero un artefacto de fisión nuclear amparado o no por algún país, lo he mencionado antes, de los que ya tienen esa capacidad. Previsiblemente se adquiriría, previsiblemente adquirida, violando el Tratado de No Proliferación y pudiera provocar un atentado nuclear en alguna ciudad europea. Es necesario para Europa un cambio que haga posible un entendimiento verdadero, lógico y progresivo de la OTAN con la política de seguridad y defensa de la Unión Europea. Quizás costará trabajo que los Estados Unidos apoyen un cambio de rumbo de Europa en este sentido, porque incidiría negativamente y obviamente en la hegemonía que actualmente ejercen en la escena internacional y en su liderazgo militar en el mundo. En cuanto a Rusia, es un país muy importante y lo mejor es que lo siga siendo, pero dentro de un hipotético, hoy es hipotético, proceso de acercamiento al resto de Europa y a los valores occidentales, y no en repartirse con Estados Unidos el control de nuestro planeta, que yo creo que es el verdadero leitmotiv de Putin. Entre los aspectos necesarios para avanzar en un proceso de cambio de la situación actual en las áreas atlántica y europea, no me meto en más complicaciones del hemisferio sur, y por qué no, pero también de la situación internacional, estarían, entre otros, obviamente, la reducción del número de armas nucleares y el reforzamiento del Tratado sobre la No Proliferación. Concretamente, en cuanto a la Unión Europea y la Alianza Atlántica, la primera debería tomar progresivamente las riendas
de su propia defensa. Y la segunda, la Alianza Atlántica, la OTAN, debería centrarse en que el objetivo principal de la OTAN debe ser en estos tiempos mantener el vínculo transatlántico en un contexto de mutuo respeto y sin afectar su carácter de alianza defensiva. Los intentos de acabar con las armas nucleares han fracasado, está clarísimo, porque sigue habiéndolas. Fracasaron de 1945 a 1952, 7 años, en el contexto de los trabajos de la Comisión de Naciones Unidas sobre la Energía Atómica. Y por las mismas razones, desde entonces han vuelto a fracasar una y otra vez. ¿Cómo van a prohibir un arma que todos en esos momentos y todavía ahora, todos de una manera u otra quieren tener? Y aquí podríamos hacernos otro tanda de preguntas. ¿Tuvo algo de beneficioso el equilibrio del terror en la Guerra Fría entre las dos superpotencias mundiales nucleares y la amenaza de la destrucción mutua asegurada? ¿Fue útil para alejar la posibilidad de un conflicto nuclear o incluso de uno convencional de grandes dimensiones? Y finalmente, ¿la paz estaría más garantizada en un mundo sin armas nucleares? Puntos suspensivos. Y todo ello en un mundo complejo y revuelto en el que el terrorismo hacia Europa y en todas las regiones del planeta y también la actividad del fundamentalismo islámico en el Oriente Medio contra Israel con el propósito, no sé si es muy importante, de que deje de existir, no de ganarle, sino que deje de existir el Estado de Israel. No es aceptable. Se mezclan con la actitud de China y su objetivo de constituirse en una superpotencia mundial en todos los ámbitos, que lo hará. Y también con la agresión de Putin a Ucrania, asunto del que ya hemos hablado abundantemente. Todo huele muy mal. Huele fatal en todas partes, no solamente en Dinamarca, como decía Churchill, no, Shakespeare, como decía Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. Pero hay que pensar que saldremos de esta. Saldremos de esta como ha salido la humanidad, de luchas, de guerras, de pestes, y hasta del diluvio universal. Y tienen que luchar para ello los gobiernos y los ciudadanos, echar mano de los valores que han ayudado a desarrollar Europa y el mundo, reflexionar y actuar, cada uno a su nivel. Entre las alternativas que se nos ofrecen en el futuro respecto a la seguridad de Europa y a su capacidad de disuasión, elemento, disuasión, que, nuclear o no nuclear, es indispensable para nuestra seguridad, una de ellas, obviamente, podría ser el reforzamiento del vínculo transatlántico a la medida, que nos une a Estados Unidos, yo me he puesto aquí, que nos une a Estados Unidos a su medida, y dejar nuestra defensa en última instancia en sus manos, a cambio de las condiciones que imponga Washington, con la confianza puesta en su paraguas nuclear. Sería un seguir como estamos, pero en cualquier caso esto no nos evitaría estar en la práctica permanentemente subordinados a los Estados Unidos y seguir siendo víctimas del terrorismo internacional y del fundamentalismo islámico que no tiene visos de amainar. La otra alternativa podría ser la consolidación del proceso de integración europeo. Sin eso no hay nada. Y el desarrollo de la política común de seguridad y defensa de la Unión, en estos momentos necesitada de un nuevo y decisivo empuje. Este empuje podría venir quizás como reacción a las circunstancias actuales derivadas de la actitud de la nueva administración norteamericana y de la situación en Ucrania. Podríamos concluir que lo que está en juego entre ambas opciones es si nos conformamos o no con que Europa sea un grupo de potencias de segundo y tercer orden, con una actividad económica importante en su conjunto, pero mirando cada una de las naciones prioritariamente a sus propios intereses. Esto nos mantendría a la sombra de las potencias internacionales dominantes y nos impediría defender una política común ante el resto del mundo. La disolución de la OTAN y la neutralidad del conjunto del continente no es una alternativa a contemplar. No favorecería la paz ni el desarrollo de aquellas partes del planeta donde llega ahora la acción económica de la Unión Europea, que es a la casi totalidad del globo. Sería algo así como desentenderse de la situación internacional, excepto en las relaciones comerciales, que son ante una irrelevancia creciente del poder militar de la Unión, se desarrollarían en un marco falto de las garantías que pueden ofrecer las grandes potencias actualmente. Una reafirmación del proceso de integración europeo que podría ser con un objetivo federal
o confederal, haría de nuevo de Europa un polo atractivo para la mayor parte de las naciones y un instrumento útil para el progreso mundial. A mi juicio, y termino, las dos alternativas que hemos contemplado se solapan e incluso se podrían integrar en buena medida. Si el proceso de integración europeo avanza, y particularmente si lo hiciera hacia una concepción federal de Europa, la Unión Europea sería más fuerte y sus aliados, en particular los Estados Unidos, se verían favorecidos. La potencia económica europea estaría mejor coordinada y podría orientarse tanto hacia su propio beneficio como hacia el desarrollo de todos los pueblos de la Tierra, como afirma el propio Tratado de la Unión, que por la grandeza de sus objetivos les voy a leer. Dice: en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Cierto. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos. No solo cambian el mundo, la economía o las guerras entre los diferentes estados. Ahora en Europa, gracias a la democracia, lo pueden cambiar también sus ciudadanos, nosotros, cada 4 años, todos los días. Aquí ahora, ¿qué queremos hacer de Europa en el futuro? Para mí, gobiernos y ciudadanos, dediquemos nuestros esfuerzos a mejorar, es mi juicio, a mejorar la Unión desde dentro, no a reventarla. Muchas gracias.